¿Cómo dejar de sufrir? Esas historias acerca de a dónde vamos después de la muerte, que dicen que atravesamos un túnel de luz, que nos esperan los familiares que han muerto y que al final del túnel está Dios, son todas imaginaciones. Es mejor dejar de entretenerse con esas imaginaciones. Ya sean verdad o mentira o estén dentro del mundo de la mente, ¿en qué nos van a ayudar en nuestra práctica espiritual? La muerte viene a ser el olvido de nuestra naturaleza real. ¿Por qué deseas saber lo que serás después de morir? ¿Qué eras antes de nacer? ¿Qué eres ahora? Trata de saber lo que eres ahora. Lo que es importante es que naces de nuevo de acuerdo con el último pensamiento que tuviste antes de morir. Así que si durante ese lapso mantienes en tu conciencia el pensamiento de tu ser real o Dios, obtienes lo que se conoce como liberación y dejas de volver a nacer y morir. Solo hay nacimiento para la mente, con la cual erróneamente estamos identificados. Una mente ocupada con muchos pensamientos de toda índole se debilita. Es una mente débil, pero cuando la mente descansa en el ser o conciencia, ella adquiere paz, fuerza y concentración. Una mente en paz consigo misma funciona con mayor eficacia. Muchos piensan, si pierdo la mente, ¿qué será de mí? Me convertiré en un idiota. No es que se pierde la totalidad de la mente, sino que ella encuentra su origen y habita más y más en su propio ser. Lo que se pierde es la tendencia a limitarse a sí mismo, a ser un cuerpo en particular, pero sus funciones de pensar y sentir no se pierden. Por lo tanto, no tengas miedo por eso que llaman la destrucción de la mente o por el hecho de permitirle a la mente residir en su propia fuente. Por el contrario, esto será de mucha ayuda porque hará que la mente funcione con mayor eficacia en la vida práctica y contribuirá en mayor grado al progreso espiritual. Eliminar la noción equivocada de yo soy el complejo cuerpo-mente puede llevarnos unos segundos, días, meses o años, según cada caso. Pero una vez que estoy convencido de que soy el ser, el Atma divino, el cual no está confinado a un cuerpo en particular, el ser se revela. Si la atención está fija en el ser, el corazón espiritual, notarás que el interés por el mundo externo decrece gradualmente y deja de impresionarte, pero al mismo tiempo estarás cada vez más establecido en lo real. Lila no es el juego de Dios, sino tu juego, porque tu mente, como la de casi todos, está tan enturbiada con las pasadas acciones equivocadas, impresiones y tendencias, que no resulta fácil dirigirla hacia Dios. Eres más atraído por el mundo que por Dios. La mente se fortalece con los nombres de las formas y es difícil controlarla y enfocarse en su fuente, que es la conciencia o Dios. Pero este es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo experimentar el ser? Muy simple. Dirige tu atención de lo visto al que ve. El poder de velar de Maya hace que el alma individual jiva olvide su verdadera naturaleza, que es la eterna existencia del ser, y, aunque sin ocultarla del todo, proyecta sobre ella la noción del cuerpo. La evidencia de la realidad se obtiene al experimentar al uno sin ninguna diferenciación o atributos. Durante esta experiencia, el mundo desaparece
Y al contrario, cuando existe el mundo como consecuencia del surgimiento de la mente, a partir del ser, la realidad deja de percibirse. Si quieres experimentar el ser, debes indagar sobre la verdadera naturaleza de la mente. ¿Qué es? ¿De dónde surge? Al hacerlo, ella se reabsorberá en su fuente y dejará manifiesto al ser. ¿Cómo efectuar esta indagación? Preguntándose, ¿quién soy yo? Este pensamiento, ¿quién soy yo?, destruirá los demás pensamientos y al final él también se destruirá a sí mismo. Entonces la mente potencial se ubicará en su fuente, permaneciendo en un estado de calma. En ese estado el ser eterno resplandecerá por sí mismo y se producirá la autorrealización. Lo único que en verdad existe es el ser. En el ser, las apariencias surgen y se reabsorben continuamente. Cuando en el ser surge el pensamiento yo, seguido de los demás pensamientos, a la acción de destruirlos completamente en su mismo lugar de origen, se le llama desapego. El desapego es un estado mental en el cual uno deja de identificarse con los objetos. Es la falta de interés en lo falso, lo irreal, el no ser, y se logra cuando se llega a comprender que nada del mundo de las formas, la riqueza, la familia, los honores, la fama, etc., nos va a dar la felicidad plena. Esta comprensión se alcanza por medio de la observación constante de la imperfección de los objetos. Nadie se mantiene en lo falso cuando sabe que es falso. ¿Qué es la autoindagación? La autoindagación estriba en inquirir sobre la naturaleza de ese yo aparente y en llegar a comprender la naturaleza del yo real que subyace a aquel. El Atma, o yo real, no posee ningún sentido del yo. En él no existe en lo más mínimo el pensamiento yo. El ser individual en la forma del pensamiento yo es el ego. Si por medio de la autoindagación la atención se dirige a la fuente de donde brota ese ego, o la mente, su aparición y reabsorción se perciben con facilidad. El ser, Atma, es esencialmente idéntico con Brahman, y el no ser consta de ego, mente, intelecto, sentidos, etc. La práctica más apropiada para volverse uno con Brahman y lograr la liberación consiste en residir cada vez más en el ser, manteniendo cada día la mente libre de pensamientos. Maya nos hace considerar lo real como irreal y lo irreal como real. Todos los días experimentamos los estados de vigilia, sueño con sueño y sueño profundo. El ser, en cambio, es el testigo, y cuando el yo individual y los tres estados desaparecen, la acción de atestiguar también desaparece. El ser se halla más allá de los tres estados, incluso más allá del cuarto estado, Turiya, el cual permea a los tres primeros. Aquel que con una mente tranquila dirige su atención a su propio interior y busca donde se origina la conciencia del yo, realiza el ser. De esta manera la mente se aparta de los objetos externos, de los sentidos y contempla su propia forma refulgente. A esto se le llama sabiduría.